Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te motivo a que abras tu Biblia y te prepares para la cápsula de este día. Esto es Conectados con Dios, un espacio dedicado al estudio de la palabra. Y el tema de este día es los débiles y los fuertes. Eso lo encontramos en el libro de Romanos 14, del versículo 1 al 12. En el libro de Romanos, capítulo 14, nos encontramos con un tema muy interesante, donde encontramos una porción muy interesante en este tema. Los hombres fuertes y los débiles. Esto se puede entender en un término muy especial. Se relaciona con su estado de conciencia, tanto del fuerte como del débil. En esta porción nos encontramos a los hermanos fuertes y a los hermanos débiles. En esta porción, el apóstol Pablo nos enseña algo muy interesante. Los hermanos fuertes no podemos tener esa libertad omnímoda. ¿Y qué es omnímoda? Omnímoda se denomina a todo aquello que comprende y abarca todo. Este término omnímoda se puede emplear con respecto al poder. Es un poder que no tiene límites ni tiene contrapeso. Por lo tanto, la persona que ostenta esta omnímoda, y vamos a la palabra ostenta. Ostenta quiere decir a la acción de mostrar o exhibirse ante los demás, alardeando o lucirse de un privilegio que se tiene, ya sea un ministerio o en una iglesia. Esta persona puede actuar de acuerdo a su voluntad o a sus intereses, sin preocuparse de las consecuencias que pueda causar esta mala actitud. De esta forma, podemos entender de que este término omnímoda no se puede utilizar con los creyentes nuevos, con los hermanos que acaban de llegar a la iglesia, a congregarse, o al ministerio, o a un lugar secular. Esto debemos de cuidar. Pablo nos muestra con esto la necesidad de obtener una sana doctrina, o de emplear una sana doctrina, y de una vida cristiana muy ordenada, y la libertad de comer o no comer, o de guardar el día o no guardar el día. Y para esto hay que delimitarse. Aquí, con lo de la sana doctrina, podemos entender de que el creyente, bien instruido en la palabra, no va a tener ningún inconveniente para desarrollar el proceso con el nuevo creyente. Y aquí nos surge la primera pregunta: ¿cómo debemos recibir al débil en la fe? Vamos a Romanos 14, versículo 1. Vamos a Romanos 14, versículo 1. Y como siempre, te motivo a que saques tu Biblia, porque vamos a aprender un poco más de Jesús. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí tenemos nuestra primera respuesta. Debemos recibir al débil en la fe, o al nuevo cristiano, o al neófito, como Cristo nos recibió a nosotros. Ahí está sellado. Aquí con esto nos dice de que no podemos implementar la omnímoda. Solo lo que nos conviene, solo lo que nos va a traer un buen provecho. No. Vamos a recibir a todo aquel que se acerca como Cristo nos recibió a nosotros. Tú y yo debemos poner en práctica esta actitud, porque no es solo de leerla, solo de explicarla,
sino que la parte más importante se hace cuando la ponemos en práctica. Aquí podemos entender de que a los nuevos en la fe no tenemos excusa para recibirlos con un nivel de luz en su cristianismo. Los vamos a recibir tal como son y poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo es la forma de enseñarles a que los débiles puedan llegar a ser fuertes y puedan poner en práctica esta misma actitud con los nuevos que Cristo va a recibir. Porque recuerda, aquí no nos recibieron a nosotros, recibieron a Cristo primero. Ya de ahí, esto es como el combo. Recibimos a Cristo y nos vamos a servir a un ministerio. Nos comenzamos a congregar y esto es parte de nuestro combo. Desde el momento en que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y esto van a ser una disciplina que se va a ir ejerciendo bíblicamente. Y esto tiene que ser con amor. Y aquí en esto nos encontramos con algunos hermanos que estaban en Roma. En ese tiempo, Pablo, en el tiempo del apóstol Pablo, estaban muy incómodos. ¿Por qué? Porque habían algunos hermanos que ya eran fuertes en la fe, ya conocían las cosas que se debían de comer y las cosas que no se debían de comer. En este momento, el día que se debía de guardar y los días que no debían de guardar. Y es por eso que estos hermanos en Roma estaban muy indispuestos. ¿Indispuestos por qué? Porque veían que los nuevos venían con otras ideologías, venían un poco perdidos, pero ese es parte de nuestro entrenamiento, es parte de nuestra iniciación. Conocemos a Cristo e iniciamos el nuevo proceso, porque desde el momento en que hacemos la separación entre el antes y el momento en que aceptamos a nuestro Señor, desde ese momento para acá comenzamos un proceso, como nos dice la palabra, que desde el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, iniciamos un proceso de santificación, un proceso de apartarnos, un proceso de dejar aquello que no es agradable a Dios y aquello que nos aparta de Dios, porque de nada sirve que hayamos creído, pero nunca nos apartemos de aquellas cosas que antes nos alejaban o nos hacían pensar en otras cosas o nos desviaban del blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Estos hermanos en Roma estaban preocupados porque creían que los débiles traían algún tipo de legalismo que ellos querían implementar a los que ya estaban fuertes en la fe. Pero en ese momento el apóstol Pablo lanza una recomendación que es muy clara y contundente. Veamos por qué. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para discutir con él sobre opiniones, y esto generó un problema entre los fuertes y los débiles. Eso generó un problema. Hemos hecho constar ya que la debilidad no afecta la fe salvadora en Cristo del ser humano, sino su fe de comprensión, sino la fe que abarca en su plenitud, en el sentido de la obra de Cristo Jesús. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. Esto corresponde a su propia intensidad de la fe, basado en un entendimiento de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En cambio, el débil no comprende en sí, en su momento, la obra terminada en el Calvario. Y el débil se imagina que comer ciertas cosas es lo que hace parte de su santificación y su santidad. Versículo 3. El que come no menosprecie al que no come. El que no come
no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y aquí nos surge la siguiente pregunta: ¿ante quién estamos firmes? Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y aquí está nuestra respuesta. ¿Ante quién estamos firmes? Ante el Señor. Porque Él nos ha recibido, porque Él nos enseña, porque Él nos guía, porque Él es el que dio su vida en el Calvario por ti y por mí. Y aquí en esto nos encontramos con dos razones muy importantes. ¿Quién soy yo para juzgar al siervo de Dios? Y aquí nos consta que Dios ha recibido tanto al fuerte como al débil. Y la siguiente: el siervo, sea fuerte, sea débil, es del Señor y no nuestro. Si lo juzgamos desde el punto de vista como fuertes o desde el punto de vista como débiles, en ese momento nos estamos saliendo de la línea de atribuciones que a cada uno nos corresponde. Dios está en todo el derecho de hacerlo, pero siendo Dios de toda gracia, Él prefiere mantener a los dos en pie y no importando si es débil o es fuerte. Y aquí vamos a ver dos partes muy interesantes. Esperando a que el débil crezca en comprensión y el fuerte desarrolle o crezca el caudal de la compasión y el amor. Y aquí nos surge la siguiente pregunta: ¿qué demuestra que ninguno de nosotros vive para sí? Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aquí está nuestra respuesta. Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Podemos entender de que ningún cristiano está en su fin alardear de su vida, su conducta, su voluntad y el interés por el Señor. Y aquí podemos ver de que todo aquello que muestra vida es para el Señor. Aquí podemos ver nos refleja estos versículos que quien tiene el control de nuestras vidas es el Señor, ya sea vivo o muerto. Entonces, resumamos, debemos entender de que si somos del Señor, somos fuertes, si somos débiles, debemos someternos a la voluntad de Dios y dejarnos llevar por el entrenamiento que Él nos va a ir dando. Al nuevo, comprensión en la doctrina. Al fuerte, desarrollar o poner en práctica lo que la Escritura está mandando. ¿Y qué es lo que manda? Amor a su prójimo. Porque la misma palabra nos encierra y nos dice que no somos siervos ni de uno ni del otro. Somos siervos del Señor. Y así como nos recibió tanto al nuevo o al débil o al fuerte, de esa misma forma que nos ha recibido Jesús, de esa misma forma tenemos que ser condescendientes para con los demás, en el bando que estemos, fuertes o débiles. Vamos a la siguiente pregunta: ¿ante quién estaremos en el juicio? Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así que los muertos como los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En el versículo 9 podemos comprender algo muy interesante. Y cuando decimos que Él es dueño completamente del creyente, ¿por qué? Porque en Él se deposita, porque ahí es donde el espíritu, el alma y el
cuerpo son absolutamente de nuestro Señor. Un creyente está con esos tres aspectos importantes en el Señor: espíritu, alma y cuerpo. No hay más nada. Todo está exactamente y absolutamente en las manos de Dios o en las manos de nuestro Señor. 2. Se pagó el precio de tal magnitud por cada uno de nosotros. Es algo que no se puede describir. Y aún así, Él ya nos compró a todos. No dijo nombres, colores, nada, grandes, pequeños, no. Él nos compró a todos, pero nos dejó el libre albedrío. ¿Y qué es eso? La libertad de reconocer que somos sus siervos, somos sus hijos, que Él nos ha comprado, y con una sangre bendita que nos libra y nos limpia de todo pecado. Entonces, en ti y en mí está de tomar la decisión de continuar o quedarnos como débiles. Un débil, pero que reconoce que hay alguien superior. Un débil que dice, voy a conocerlo. Un débil que dice, me voy a someter a su palabra. Un débil que dice, quiero aprender de Él, quiero conocerlo, quiero ir más allá de lo que me han dicho, quién es este Dios. Y los fuertes, conocedores de la palabra, no seamos como los escribas y fariseos. Enseñemos, desarrollemos, porque para eso nos ha desarrollado y nos está desarrollando nuestro Señor Jesucristo. Seamos de bendición para otros y enseñemos a los nuevos a ser de bendición a otros. Dejemos la semilla en buena tierra, no la ahoguemos, desarrollémosla. Que esa palabra llegue hasta lo más escondido de nuestro corazón, que limpie y conecte nuestra mente. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí está nuestra respuesta. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí no hay que nos vamos a escapar. Aquí todos vamos a pasar por el mismo lugar. Si creímos o no creímos. Si creímos y no nos desarrollamos. Si creímos y no entramos en el proceso. Si creímos y seguimos siendo los mismos. Como que si no hubiera pasado nada. Solo tenemos el boleto, pero no tiene dirección. No tiene dirección. No sabemos para dónde va. Solo tenemos el boleto en blanco. Debemos saber para dónde va. Debemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dejó el manual. Por eso nos dejó el manual. Aquí encontramos la dirección. Aquí conocemos al Señor. Por eso no podemos decir no sabía. Aquí están los mejores ejemplos de vida para cada uno. Para salir del pecado. Para dejar esa vida que nos aparta o aleja de Dios. Ahí, en el tribunal de Cristo, seremos juzgados. Y no por nuestros pecados, porque esos ya fueron tratados, sino que esto va a ser con respecto a nuestra mayordomía y a nuestros motivos. Aquí vamos a ver las ganancias o las pérdidas. Y la recompensa, eso será el resultado de lo que hayamos hecho, lo hayamos sembrado. 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aquí debemos hacer profesión de fe al honor de Dios, como también alabarlo. Vamos a Isaías 45:23.
Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aquí, si se dan cuenta, en Isaías ya él nos estaba diciendo lo que iba a pasar. Aquí el Señor ya estaba dándonos esa promesa. Y el juramento que lo hace no por otro, ante otra persona, lo hace a Él, porque Él es superior. No hay nada mayor que Él. Ya todo está al límite de Él. Entonces, no hay por quién jurar. Como dice, lo juro por mi mamá, lo juro por mi tía, lo juro por Dios. Vaya, hay alguien de otro nivel. Pero Dios no puede jurar por otra persona. Lo jura por Él. Ese es el último nivel. Qué bonito. Porque Él en ese momento se jura a sí mismo y hace la promesa. Y ahí, en ese momento, es una promesa que nunca va a ser olvidada. Es una promesa que ya se dictó y se escribió, porque así va a ser. Y de esta forma vamos a dar final con el versículo de batalla. Segunda de Timoteo 3, 6 y 17. Más claro no puede estar. Fuertes en la fe, debemos comprender de que nosotros no somos dueños de nada, somos dueños del Señor. Nosotros, como fuertes en la fe, ya tenemos un dueño, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos obedecer a que el nuevo en la fe no se vaya, porque Él no es nuestro siervo, Él es siervo de nuestro Señor, y los débiles no juzgan. Así es que de esta forma debemos comprender tanto a los débiles como a los fuertes. Los fuertes tenemos algo muy importante que debemos menguar, enseñarle a los nuevos a no caer, a conocer a Dios, a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque somos del mismo cuerpo de Jesús. Ayudemos a los débiles a ser fuertes en la palabra, fuertes en la alabanza, fuertes en la oración, fuertes en su fe, y a confiar y a esperar en nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre te digo, toda escritura es inspirada en Dios para enseñar, para reprender y para redarguir, para instruir en la justicia. Dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Fuertes, nos queda el reto. Vamos a ayudar a los débiles en la fe. Débiles, no podemos maltratar a los fuertes. Oremos por ellos para que en su interior haya paz, haya amor y dominio propio, para que nos puedan enseñar y guiar a conocer a ese Dios, a el Dios que dio su vida por cada uno de nosotros y nos compró con su preciosa sangre. Recuerda, nunca es tarde. Hagamos un test de lo que estamos fallando. Y como cada día, Dios nos da una nueva oportunidad de enmendar lo que estábamos haciendo mal. Hoy es el momento en pasar la página, comenzar una nueva, ayudando a los demás y siendo de bendición para otros. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Chao.